Gracias. Pues adelante, Luis Ángel, vas a explicar solución de sistemas triangulares inferiores usando operaciones lineales por columnas. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a tener esta pequeña plática sobre soluciones de sistemas triangulares usando operaciones lineales por columna, ¿no? Bueno, mi nombre es Luis Ángel González Serrano y pues bueno, comencemos, ¿ok? Realmente aquí lo que vamos a dividirlo en tres pequeñas partes que son las matrices triangulares, que realmente son como 2 páginas, el sistema triangular inferior, que es a lo que venimos realmente, y unos códigos de SageMath, que por cierto tiene un pequeño errorcito ahí que ahorita mismo estábamos platicando de eso y yo creo que bueno, están los códigos, solamente hay que como que corregirlos de esa pequeña cosa para que SageMath realmente entienda lo que queremos hacer. Y a lo mejor en una clase posterior, en una clase posterior realmente estaría bien mostrarlos y ver cómo funciona, ¿vale? Ok, bueno, primero, y como habíamos visto en las clases anteriores, pues simplemente vamos aquí a definir la definición de la matriz triangular superior va a ser, todos los elementos van a ser 0 cuando J va a ser menor que K, ¿no? Ok, antes habíamos dicho que realmente no nos importan realmente los elementos inferiores de la matriz, sean 0 o no. Realmente los que nos importan que realmente son las superiores, ¿no? Que sean todos los elementos ceros. Y bueno, vamos a necesitar para esto un pequeño teorema que dice que si una matriz, si es una matriz triangular, entonces es no singular, si solo sí, y los elementos de su diagonal van a ser 0 para todo J igual a 1 hasta R, ¿no? Una pequeña demostración de manera fácil es que recordemos que una matriz es no singular si su determinante es diferente de 0, ¿no? Y pues como es una matriz triangular, pues realmente entonces va a ser el producto de sus diagonales, ¿no? Y entonces va a ser diferente del 0 si solo sí todos sus elementos van a ser, eh, bueno, si solo sí sus elementos van a ser distintos de 0, ¿no? Y bueno, vamos a considerar el siguiente sistema, que va a ser la matriz A por el vector X es igual a un vector B, ¿ok? Vamos a mostrar aquí un pequeño ejemplo con n igual a 4 de manera general y después vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Para ver cómo realmente funciona. Vamos a denotar este sistema triangular inferior donde estos elementos van a ser, los elementos A van a ser elementos de la matriz no singular, ¿no? De tamaño 4. Aquí estamos suponiendo para que sea no singular. Otra vez, ¿cuál será la condición? Los elementos A en la diagonal van a ser diferentes de 0. Ok. Y bueno, la pongo aquí para recordar, tener simplemente, ¿no? El sistema triangular inferior en el que vamos a trabajar. Y entonces, ¿cómo podemos simplemente factorizar de esta manera, ¿no? X1 lo podemos factorizar simplemente viendo aquí el primer factor de estos elementos, pues simplemente lo podemos factorizar, ¿no? Y luego tenemos que, podemos escribirlo en términos de los elementos X por las columnas, ¿no? De la matriz. Y bueno, aquí simplemente lo factorizaré como tal, ¿no? Aquí es igual a 0, ¿por qué? Porque realmente lo que hice es pasar del lado izquierdo el x1 por la columna, ¿no? Esto va a dar 0 y los otros elementos realmente van a quedar de esta manera, ¿no? Después del... Lo siento, Luis, me parece que utilizas la palabra factorizar en un sentido raro. O encontrar, o despejar, o no sé. bueno, sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? Realmente. Pasar el x1 por la columna de este lado y realmente lo que vamos a hacer es sumarlos como tal, ¿no? Me va a quedar de esta manera. Y otra vez nos fijamos en las componentes, en las segundas componentes y vemos otra vez que acá hay ceros y aquí queda 1 y vamos a seguir despejando, ¿no? X2. Y por ejemplo, para allá cuando tenemos X3, si nos fijamos vamos a estar eliminando componentes de la columna y van a quedar de esta manera, ¿no? Y otra vez nos vamos a fijar que las componentes en los terceros elementos de la columna lo podemos factorizar de manera fácil y vamos a seguir despejando, ¿no? Y bueno, y por último pues, se encuentra esta X4, ¿no? Y bueno, vamos a ver
bueno, ahí es con realmente los elementos de la matriz triangular inferior de manera general, ¿no? Con los elementos arbitrarios. Y vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Porque pues aquí se ve todo este desastre aquí, pero ya cuando es un ejemplo concreto, realmente se ve más sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un sistema triangular inferior donde vamos a tener estos elementos. Notemos que la diagonal, bueno, los elementos de la matriz en la diagonal van a ser diferentes de 0. Y pues lo podemos escribir otra vez, ¿no? Como componente en columnas. Entonces va a ser multiplicar x1 por estos elementos, x2 bueno, más estos elementos, más x3 por estos elementos, más x4 por estos elementos, ¿no? Realmente aquí, ¿por qué necesitábamos que los elementos de la diagonal sean distintos de 0? Porque como estamos factorizando esta parte, ¿no? Y bueno, y las demás, ¿no? Que realmente lo que hacemos es despejar estos elementos, bueno, los elementos de x1 por esta columna. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en la primer componente, ¿no? Donde estos tienen ceros, aquí que hay un 2, entonces podemos despejarlo fácilmente, ¿no? Y es por eso que el primer elemento de la diagonal necesitamos que sea 0, ¿no? Digo, distinto de 0, para que podamos despejarlo de manera buena. Y entonces ya podemos simplemente, bueno, ya conocemos el valor de x1, entonces simplemente podemos ponerlo y sumarlo, ¿no? O sea, realmente aquí despejamos lo de x1. Ya habíamos visto que era igual a menos 1, pero al pasarlo se vuelve más 1 y quedan nuestros elementos de la columna, ¿no? Los dos elementos, bueno, las dos columnas se van a sumar y van a quedar de esta manera, fácilmente, ¿no? Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos fijamos en la segunda componente. Vamos a encontrar el elemento de x2, los vamos a tomar, bueno, vamos a agarrar su valor y después vamos a simplificar de igual manera, ¿no? Aquí lo que vemos que sería x2 por x1, x2 por 1 va a ser igual a 4, ¿no? Pues entonces x2 va a ser igual a 4. Entonces, como x2 va a ser igual a 4, otra vez despejamos, nos va a dar menos 4 y va a ser esta columna, se van a simplificar y van a quedar de esta manera, ¿no? Y otra vez, nos fijamos en la tercera componente. ¿Por qué? Porque en este lado hay ceros, y entonces va a ser que x3 es igual a menos 2, ¿no? Igual, digo, x3 por menos 2 es igual a menos 4, ¿no? Y entonces vamos a, simplemente lo despejamos y queda de esta manera, ¿no? Y por último, pues ya, o sea, ya vimos cómo funciona esta parte, ¿no? Y pues vamos a ver ya bueno, la comprobación, donde realmente estos elementos los elementos de la matriz los estamos multiplicando por los elementos X que encontramos y nos debe dar B, ¿no? Y que es lo que nos dio. Recuerda que aquí tenemos a X igual a B. Y ahora sí vamos a ver el código. Entonces vamos a tener la solución de una matriz por columnas que sería triangular inferior, o sea, lower triangular, de tamaño 4, ¿no? Primero para el ejemplo que tenemos antes. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Primero vamos a hacer una copia de B, ¿no? Lo vamos a anotar como R. Vamos a tomar los X igual al vector en real double field de tamaño 4. Entonces, este realmente va a ser un vector de tamaño 4 de puro cero, ¿no? Este va a ser el mismo que B, pero aquí la diferencia entre poner solamente B y poner copy de B es que si después interactuamos con R, o sea, lo multiplicamos por algo, le sumamos algo y demás, este B se queda intacto, ¿no? Y en este caso, si ponemos R igual a B, todo lo que le hagamos a R, también se lo vamos a hacer a B, ¿no? Que es lo que no queremos. Realmente queremos tener guardado B. Y entonces aquí, ¿qué hicimos primero? Estamos factorizando, estamos despejando el primer elemento del vector X. Ya lo habíamos visto, ¿no? Con los elementos de B sobre esta cosa. A ver si puedo hacer una cosita aquí. ¿Cómo lo puedo poner? Recordemos que era X1 por los elementos, vamos a ponerlos aquí. Recordemos que aquí en Sage empezamos con ceros, entonces sería
Y sería aquí 3, 0, ¿no? Este es x1. Recordemos que aquí va a ser x2 por 0 y aquí va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿no? Y aquí van a ser otros elementos y aquí va a estar realmente b, ¿no? Pero en este caso ya va a ser r. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí realmente sería... aquí lo que realmente estamos haciendo es despejar x1, ¿no? Sería R0 sobre A0, ¿no? Y ahora aquí hacemos R igual a R, o sea, para los elementos que comienzan de aquí, le vamos a restar x0 por toda la columna, de la primera columna. O sea, realmente aquí lo que estamos haciendo es despejar, ¿no? Como tal. O sea, estamos pasando esta parte para acá. Y ya vamos a tener nuevos R's, ¿no? O sea, vamos a tener estos elementos que era cuando ya simplificábamos, ¿no? Esos van a ser nuestros nuevos R's. Y ahora, de la misma manera, vamos a tomar X1 como R1 sobre A11, que en este caso ya no serían estos, sino serían estos, ¿no? O sea, porque estos ya entre comillas, ya se combinaron con estos, ¿no? Entonces aquí otra vez ya hubiera ceros los demás, van a ser R1 sobre A11 y otra vez, ¿no? Vamos a hacer R igual a su copia, bueno, su R, bueno, la R anterior más bien, menos X1 sobre la columna en 1, ¿no? Que es lo que acabo de mencionar ahorita. Y de la misma manera, así, ¿no? Ya cuando lo pasamos, lo simplificamos y demás, y vamos a tener una nueva R, y otra vez vamos a ponerla, en este caso sería la tercera columna, el tercer elemento de X, lo vamos a despejar de nuevo y vamos a tener de esa manera, ¿no? O sea, ya vimos que realmente se va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo bastante, bueno, donde ampliamos tanto, no usamos ningún ciclo ahorita mismo. En el siguiente ejemplo vamos a ver que lo podemos poner fácilmente en un ciclo. A ver, hasta aquí quiero que todos tenemos que entender esta parte porque lo que sigue es más fácil. Ok. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas hasta el momento? Aquí lo único que se pide es que el coeficiente, el A0,0 sea distinto de 0, ¿verdad? No, se pide que todos los elementos de la diagonal, ¿no? Que sea 0, 0, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Ah, Que ok. siempre los estamos dividiendo, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Uh-huh. Es el criterio de invertibilidad de una matriz triangular, ¿verdad? Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, quiero que todos aprecien que ya no trabajamos por filas con productos internos, ya usamos otra filosofía, otro método. La idea es escribir el sistema de ecuaciones en forma vectorial, como una combinación lineal de columnas de la matriz, y cada vez que encontramos el valor de una variable, x0, x1, todo el vector correspondiente, todo el sumando correspondiente a la columna, pasamos al otro lado de la ecuación. ¿Sí? Esa es la idea. Y bueno, como nota aquí es como mencionaba, el error que comete Sage, ¿no? Que ahorita mencionaron más o menos cómo podemos solucionarlo, por lo tanto voy a hacer unas pruebas y en clases posteriores voy a mostrarlo, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la sintaxis correcta para Sage? Hay que escribir de A, sacar la sobresima columna de manera explícita. A columna, ¿verdad? A columna Sí, yo 0. creo que sí, ¿no? En este caso ya se convierte en vector. En este caso, cuando escribimos dos puntos, todavía es una matriz y Sage no es tan ágil como Sí, para estar ahora. sumándole con R, ¿no? Exacto. Ese es el problema. Bueno, otra manera sería desde el inicio, cuando construimos R,
no construirlo como un vector, sino como una matriz de una columna. Para Sage son cosas diferentes. Ah, ok, ok. Sí, sí. Son dos soluciones equivalentes. Tal vez mejor tratar IR como un vector y de la matriz A sacar vectores, no submatrices, sino vectores. Muy bien. Aquí con ¿cuántas multiplicaciones están haciendo? ¿Cuántas son? Entonces, esta versión todavía no es óptima, ¿verdad? No, no, Ok. no. Como que se ven n cuadrada, ¿no? Ajá, aquí Y todavía o más. trabajamos con columnas completas, pero Ajá. a ver, Luis. Ah, ok, ok, perfecto. Ok, sí, sí. A ver, aquí está. Deja borro con... Entonces, realmente lo que hacemos aquí es que son columnas completas, ¿no? Como menciona el profesor Igor. Realmente, pero pues sabemos que es una matriz triangular inferior, por lo tanto, pues simplemente podemos empezar a quitar los elementos, ¿no? O sea, ya no concentrarnos en los elementos donde son ceros, ¿no? Pues eso ya conocemos estos elementos y pues simplemente ya no podemos. Bueno, si no queremos usarlo, no lo usamos para que sea de manera más óptima. Que es el siguiente, ¿no? Que realmente lo que hacemos es... a ver, lo borré, pero... bueno, lo voy a escribir a ver si no es mucho rollo. Bueno, O puedes regresar a las fórmulas que mostrabas en el inicio, si quieres. eh, ok, ok. Entonces, aquí realmente, bueno, explico tanto esto para que ahorita regrese y se entienda. ¿Okay? Aquí realmente lo que estamos haciendo es, primero, despejar el primer elemento de X, ¿no? Ya vimos que este elemento se despejaba de manera muy fácil porque, pues, esa componente estaba igualada directamente con B, ¿no? Aquí entonces ya esos elementos van a ser 0 y entonces después de ese elemento ya van a ser, bueno, pueden ser diferentes de 0, ¿no? Entonces nos concentramos desde el segundo elemento realmente, ¿no? Hasta donde termina. Y otra vez, como ya despejamos y demás, y ahora dos elementos van a ser 0 de B, entonces ya nos podemos ver en el tercer elemento, ¿no? Y así de manera consecutiva, ¿no? Que muestro aquí. Bueno, lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Donde si nos fijamos aquí simplemente podemos despejar este elemento para conocer x1 y entonces fácilmente podemos llegar a esta cosa, ¿no? Y entonces ya si nos fijamos aquí, en lugar de fijarnos en toda la columna, nada más nos fijamos desde el segundo elemento, ¿no? Desde el segundo elemento en adelante. Y otra vez vamos a despejar y ahora si se fijan nos vamos a concentrar solamente desde el tercer elemento en adelante, ¿no? Así como que va bajando el escaloncito de Sugiero ver lo que está pasando del lado derecho. A ver, ¿qué podemos decir en el lado derecho de esta ecuación? que también que se puede despejar fácilmente, ¿no? Con el siguiente elemento del vector X, ¿no? Solo nos fijemos en la columna del lado derecho. ¿Qué se puede observar? Que se van volviendo ceros, ¿no? Los elementos de la columna. Entonces, en cierto sentido ya no hay sentido tomarlos en cuenta, no hay sentido calcularlos, ¿verdad? Estos primeros elementos de B ya seguramente son 0, ya no hay sentido ni calcularlos. Y cada vez vamos a trabajar solamente con los trozos. Con estos elementos, ¿no? Y bueno, pues aquí como fijamos en el último, entonces aquí realmente van reduciendo los tamaños de las columnas importantes, ¿no? Porque los demás van a ser ceros. Y pues esa es la idea, ¿no? De este código, que realmente es irnos concentrando en los elementos de la columna que no son 0, o que no pueden ser, bueno, que no necesariamente son 0. Y es exactamente lo mismo del código anterior, ¿no? Solamente que aquí realmente nos fijamos en estos elementos, ¿no? El código es el mismo. En este momento, donde estamos aquí, en la línea 5, si queremos calcular
R0 de manera honesta, si trabajamos con todo R completo. ¿Cuál sería el valor de R0 después de la línea 5 si lo hacemos de manera honesta? R0 de aquí. Ah, pues es que R0 va a ser igual a... No sé, como tal es B0, ¿no? No, a ver, O, la o es página que no anterior. entiendo la Sí, pregunta. sí, sí, la página anterior. Ahí No, sería cero, ¿no? Creo. donde estaba con R, ya el código anterior. Ah, perdón. Aquí. Ajá. Ujú. Aquí lo hacemos de manera, digamos, honesta y completa. Pero después de ejecutar esta línea, ¿cuál es el valor de R0? Ah, es 0. Miren, en lo anterior escribimos que, bueno, X0 es esta cosa, ¿verdad? Entonces, si calculamos R0 nuevo, gracias a esta definición de X, pueden ver que se multiplica X0 por A00. Si nos fijamos en la décima componente y R0, después de esto ya es igual a 0. Y en vez de calcularlo de manera honesta, simplemente ya no lo tomamos en cuenta, no lo vamos a considerar, porque ya sabemos que R0 debe ser 0. Entonces, no nos sirve para nada. Y en los siguientes pasos ya nunca vamos a ocupar R0 en realidad. Eso, ¿no? Y pues bueno, como dijo el profesor Igor, pues aquí también ya no vamos a concentrarnos en R1, ¿no? Porque pues en este caso ya R1, hasta este paso, ya también va a ser 0, ¿no? De la misma manera aquí, aquí en este paso R2 va a ser 0. Y pues bueno, ¿no? O sea, realmente lo que estamos haciendo es, bueno, por eso es que se le llama así, ¿no? Truncado. Lo que estamos haciendo es cortando realmente los elementos de la columna, ¿no? Y bueno, de aquí ya podemos ver que se puede hacer un ciclo de manera bien. ¿Por qué? Porque como vamos viendo aquí se van aumentando estos elementos, también estos elementos y estos, ¿no? Bueno, tanto estos. Por lo tanto, podemos meterlo en un ciclo for, ¿no? Donde vamos a tomar este elemento x0 fuera del ciclo y entonces vamos a empezar desde k igual hasta 1, bueno, de 1 hasta n-2, ¿no? Y entonces va a quedar de esta manera. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? Que como va de ser 0 hasta n-2, entonces aquí realmente lo que estamos haciendo es meter estos elementos en el ciclo, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es por pares, ¿no? Así. Muy bien. Lo estamos metiendo por pares. O sea, este sería el primer elemento bueno, el elemento del primer ciclo, bueno, el primer con k igual a 0 en el for. Este es con k igual a 1 en el for y este es con k igual a 2 en el for, ¿no? Por ejemplo, en el segundo bloque, ¿dónde está la variable que se cambia? Digamos, esta cosa es la que se cambia, ¿verdad? Esta, esta y esta, Esta ¿verdad? también, ¿no? Y esta también, Ujú, y esta también, y esta también, ¿verdad? Y ujú. aquí depende de gustos. Bueno, uno podría pensar que en este momento k es igual a 2 o uno puede pensar que k es igual a 1. ¿Cuál opción elegiste? Que k es igual a 1. Bueno, esto depende de gustos. Si elegiste k es igual a 1, entonces aquí pensamos k es igual a 0 en este momento. Aquí k es igual a 1. ¿Sí? Y Que por este va a ser, bueno, en el código siguiente va a ser k más 1, este igual va a ser k más 1, este va a ser k, este va a ser k más 1, y este va a ser k, ¿no? Aquí todos van a ser k más 1. bueno, parece que sería un poco más breve pensar que esto es k, ¿verdad? Pero bueno, la ventaja de esta solución que elegiste que k empieza desde 0. Ok. Y entonces aquí vemos, ¿no? Donde k más 1, k más 1, k más 1, k, ¿no? Como hemos visto, y todos esos elementos en el for igual a k más 1, ¿no? Y bueno,
ahora, bueno, podemos simplemente, bueno, ya que tenemos estos elementos en la columna, pues podemos simplemente ponerlo como un for con J en el rango, ¿no? De estos elementos que tengo temor de mostrar porque como no pude programarlos bien, no sé si está de manera correcta. Así que de esta manera, ¿no? Vamos a resolverlo donde igual es triangular inferior en columnas con KJ, ¿no? Donde realmente de aquí vemos que nos estamos metiendo desde la diagonal hacia abajo, ¿no? Y entonces igual, tomamos los RK+1, RK+1 acá y los elementos de esta matriz, ¿no? Que estos elementos pues, son los elementos de la columna. Y pues ya, yo creo que eso sería todo. Como digo, esta sintaxis, la de Sage, tenía errores, por eso es que no puedo mostrarle realmente cómo funciona el código, pero en clases posteriores puedo mostrárselo ya corrigiéndolo, para que ahora sí que veamos de manera mejor cómo hace los ejemplos, ¿no? Esta versión debe funcionar, ¿verdad? Donde ya trabajamos con elementos. Ajá, sí, sí, sí. Esta funciona, ¿verdad? Ujú. Y no funciona donde mezclábamos submatrices con vectores. Ah, ok. Esta no la probé porque, bueno, me estaba concentrando en las otras. Como no funcionaban, sí, no me di cuenta que aquí ya no lo utiliza, sí, sí. Pero no lo revisé, la verdad. Y bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan algunas dudas. No, está perfecto. Oye, lo siento, no entendí. No, está perfecto la. Ok. Muchas gracias. Ok. Y bueno, entonces dejo de compartir, a ver. Ok, pues no sé si hay algunas dudas. Bueno, podríamos contar rápidamente el número de operaciones, a ver si solamente, bueno, se puede contar por ciclos, pero más fácil es pensar de otra manera. Luis, te pido mostrar alguna matriz 4x4 para que sea más fácil pensar. Una matriz general triangular inferior 4x4 que tenías en algunos lugares. Por ejemplo, así o en forma Bueno, de es como matriz. decirlo. Ok, así por ejemplo. Miren, todas las componentes interesantes de la matriz, las que están escritas, ¿sí? De la parte diagonal y triangular inferior. En el programa, ¿qué les parece? ¿Cuántas veces vamos a utilizar A11? ¿En cuántas operaciones de multiplicación o división participa A11? Nada más uno, ¿no? Una vez dividimos entre A11, ¿verdad? ¿En cuántas operaciones participa cada uno de estos elementos que están escritos aquí? ¿En cuántas operaciones de multiplicación participa cada uno de estos elementos? Una vez, ¿no? Después de encontrar el valor de X1. Ajá. Exacto, cuando encontramos X1 multiplicamos todo este trocito multiplicamos por X1 y pasamos al otro lado, ¿verdad? Es la idea del algoritmo. También cuando encontramos, bueno, para encontrar X2 dividimos entre A22, ¿verdad? Ya se puede decir que trabajamos con este trozo, trabajamos con un sistema simplificado, ya no nos importa la primera fila o la primera columna, y dividimos entre A22, hacemos una división con este elemento, y luego estos elementos multiplicamos por X2 y pasamos otra vez al lado derecho. Pero se puede decir que cada uno de los elementos diagonales participa en una operación de división, y cada uno de los elementos por debajo, estrictamente por debajo de la diagonal principal, participa en una operación de multiplicación. Bueno, en realidad, división puede ser un poco más costosa que la multiplicación,
pero bueno, entonces depende de sus gustos separar estas operaciones o no. Pero si no los separamos, si contamos juntas multiplicaciones y divisiones, entonces el número de estas operaciones de multiplicación y división es el mismo que el número de los elementos interesantes que están escritos, es decir, los elementos en la diagonal y por abajo de la matriz. ¿Y cuál es la cantidad de estos elementos? ¿Cuántos son? Es lo que les explicaba en la clase pasada. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería n cuadrado menos n? N cuadrado menos n medios, ¿no? Es la cantidad Bueno, de los elementos estrictamente por abajo, ¿verdad? La parte. Y si además sumamos los elementos de la diagonal. Sería n cuadrado menos n, ¿no? ¿No? Digo, Nos interesan elementos por debajo de la diagonal principal y en la diagonal principal. n al cuadrado más n medios. Exacto. N al cuadrado menos n medios es la cantidad de elementos en la parte estrictamente inferior, ¿verdad? Ajá, Y más cuando n. le sumamos n ya se convierte en n cuadrado más n medios. Ujú. Bueno, el término principal, por supuesto, es este n cuadrado entre 2. Y el coeficiente en realidad no importa tanto. Entonces puede ser que el orden del algoritmo es otra vez teta de n al cuadrado. Pero si queremos ser más precisos, el número de multiplicaciones y divisiones es de orden n cuadrado entre 2. Muy bien. Bueno, n cuadrada es mucho mejor que n cúbica para n grandes. Y como vamos a ver, para sistemas arbitrarios, los algoritmos estándares requieren n cúbica operaciones, bueno, un coeficiente por n cúbica, y para sistemas triangulares es solamente un coeficiente por n cuadrada. Sistemas triangulares son mucho mejores que sistemas generales, y cuando tenemos un sistema arbitrario, un sistema general, pues nuestro objetivo realmente será reducirlo a un sistema triangular. Muy bien. ¿Cómo se simplifica el algoritmo si la matriz es unitriangular inferior? Pues simplemente ya no va a haber estas divisiones, ¿no? Porque estos van a ser unos. Exacto. Exacto. Y pues en todo el código también. Aquí, ¿no? Ya no vamos a necesitar estos elementos, ¿no? Bueno. Exacto. Bueno, aquí Luis nos mostró solución de sistemas triangulares inferiores. ¿En qué orden estamos encontrando los valores de X? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Empezamos con X0, X1. Para sistemas triangulares superiores, la situación, ¿qué les parece? ¿Es un poco más fácil o un poco más difícil? Pues es lo mismo, pero por índices va al revés, ¿no? De adelante hacia atrás, ¿no? Hay que encontrar los valores de X empezando con la última componente. Entonces el ciclo ya debe ser hacia atrás, empezando desde n o desde n-1, dependiendo del lenguaje. Es un poco más difícil, se puede decir, porque el ciclo va hacia atrás y, bueno, aquí, a ver, en la versión económica, en la versión ya reducida, como fueron los trozos de la matriz. ¿Puedes mostrar, por favor, la siguiente? O, bueno, un código. Aquí. No, aquí es un poco más difícil de pensar porque vamos en los trozos por debajo de la diagonal, ¿verdad? Estamos viendo desde 2 hasta 4, ¿verdad? Y para matrices triangulares superiores es un poco más fácil porque los trozos de la matriz serán al revés, digamos, de 1 hasta 3, tal vez hasta 3, hasta k-1, tal vez.
como acá, ¿verdad? Ujú. Serán los trozos por arriba de la diagonal principal. Pero la parte incómoda será ir hacia atrás. Bueno, entonces el trabajo con matrices triangulares superiores, tanto por filas como por columnas, les dejo a ustedes como un ejercicio y creo que lo podremos incluir en el examen. Ok. El examen puede venir solución de sistemas triangulares superiores trabajando por filas o por columnas. No sé si tienen algunas dudas. Bueno, si no, entonces vamos a ver el otro tema, el teorema sobre el producto de dos matrices triangulares del mismo tipo. Serán matrices triangulares superiores, ¿verdad? ¿Cuál tipo eligieron, Elisa y Dante? Superiores. Bien, entonces, Entonces gracias. dejo ok. Entonces dejo de compartir. Ok, muchas gracias. Vale, entonces ahorita comparto pantalla. Ahí está. Ya se ve, ¿no? Sí. Sí. Creo que se escucha cierto ruido de internet, no sé si... Sí, soy yo. Es Ok, mi ventilador. ok, está bien, adelante. Bueno, compañeros, nosotros les vamos a presentar el tema del producto entre matrices triangulares. La siguiente diapositiva, Dan, por favor. Y lo que vamos a ver aquí va a ser demostrar que el producto de dos matrices triangulares superiores es una matriz triangular superior. Vamos a encontrar una fórmula para las entradas diagonales del producto y una para las entradas por arriba de la diagonal principal. La siguiente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un ejemplo de una matriz de dimensión 5 para principalmente ver cómo vamos, esa sumatoria que ven, bueno, no esa, o sea, la componente que vemos ahí, el C24, es una sumatoria de los distintos componentes de las dos matrices que se van a ir ahí multiplicando, ¿no? Y sumando. Entonces, vamos a ver cómo agrupar los sumandos de tal forma que podamos ver, identificar cuáles son los ceros y cuáles no son ceros, ¿no? Y separarlos en distintas sumatorias. Entonces, en este caso, espera, Dan, antes. Ajá, entonces, aquí, bueno, decidimos que el primer sumando, la primera sumatoria va a ser con K igual de 1 hasta 1. ¿Para qué? Pues para ver que eh, porque la fila, que es el de la, que es 2, eh, ahí como K es igual a 1 y bueno, llega hasta 1, entonces esa fila 2 es mayor que, que la columna, ¿no? Que es K, que es 1. Y bueno, recordemos que por definición de matrices superiores, los elementos ceros de esa matriz son son los elementos cuya número de fila es estrictamente mayor que el número de columna. Entonces, en este caso,
pues el 2 es estrictamente mayor que 1 y por lo tanto, y como vemos ahí, ¿no? El A21 pues es 0, ¿no? El B14 pues bueno, no sabemos qué es, pero igual no importa porque se multiplica por un 0 ahí. Bueno, ahora sí en la siguiente diapositiva, la siguiente. Ya, en la siguiente tenemos K igual a 2 hasta 4 y bueno, ahí nos involucra un elemento de la diagonal, que en este caso es el A22. Y en esta segunda sumatoria, por eso lo agrupamos así, ¿no? Los que incluyen los elementos de la diagonal hasta el número de la columna, en este caso de B, que es 4. Porque, bueno, esos no, bueno, son elementos arbitrarios y esos no sabemos si son ceros o no, ¿verdad? Y bueno, en esta segunda sumatoria no sabemos si son ceros o no, entonces esta digamos que se libra. En la siguiente diapositiva, la siguiente. Ajá, y en la siguiente ya queda lo que resta, ¿no? Que es K igual a 5 a 5. Y ahí nos damos cuenta, ahora analizamos en el caso del elemento de la matriz B, donde K es B de su columna K es 5 y es estrictamente mayor que su fila, que es 5, es estrictamente mayor que su columna, que es 4. Y ese, por definición, sabemos que es 0. Y por lo tanto, ese término, pues ya es todo 0. Muy bien, solamente ustedes prepararon muy bien la explicación. Solamente en los pasos anteriores mostraban una fórmula incompleta, ¿verdad? Todavía no era correcta la igualdad. Ajá, sí. Eran como partes de la suma. Ajá. Ok, es muy buena explicación. Entonces, ¿cuál es la idea otra vez? ¿Qué pasa en la primera suma? Ajá, en En la primera parte de la suma. en la primera suma, primero me Pues, fijé en... bueno, Ajá. sí, perdón. Bueno, o sea, primero yo me fijé en los elementos como el número de fila de C, que es 2, es menor que 4. Primero hice la primera sumatoria que vaya desde 1 hasta un número antes de esa fila, que es 2, ¿no? Entonces, de 1 a 1. Eso como para facilitar el orden de los sumandos, ¿no? ¿Y qué bueno está pasando en esta parte? Ajá, que bueno, bueno, como había explicado, este elemento del A2,1, que K toma igual el valor de 1, el número de fila que es 2, es estrictamente mayor que en este caso 1, ¿no? Que el K. Y bueno, por definición de matrices superiores, en este caso el número de fila es mayor que el número de columna y por lo tanto este término, el A21, es 0, como se había iluminado en las diapositivas anteriores. Muy bien, entonces en la primera parte los elementos A son 0. Sí. Muy bien. Ajá, en la segunda parte, pues, No necesariamente son 0. ajá, sí, no necesariamente son 0. Si quieres, Exacto. puedes regresarlo donde se iluminan los elementos de su segunda llama. Ahí. Ajá, ahí, entonces ahí, pues esos elementos no podemos decir si son ceros o no, ¿no? O sea, ya depende de qué valores tomen ahí. La definición no nos garantiza que sean ceros o no. Y en la tercera sumatoria, el elemento BK4, que en este caso toma el valor de B54, pues ahí sí es 0. Y por lo tanto esa sumatoria es 0. Sí, o también podríamos verlo como que lo separamos la suma, bueno, ya ven que el producto, la definición de esto sería la suma desde K igual con 1 hasta N, sería 5. Lo podemos separar pues desde 1, una suma de 1 a 1, luego la otra suma 2 a 4, luego la otra suma de 5 a 5.
ir separando los que, bueno, en este caso, pues, en este de aquí, la primera entrada sería mayor que la segunda. Y como ya mencionó Elisa, pues esto sería 0. 0 por algo, ¿no? Por este de aquí. Luego, pues aquí en ambas entradas, bueno, el A2K y el BK4, pues las entradas, sí, llamemos la entrada. La primera no va a ser mayor que la segunda, y aquí similar, no va a ser mayor que la segunda. Y luego ya lo volvemos a separar. Y este es un 0. O sea, un poco más algebraicamente, ¿no? Esto de aquí arriba, pues, es para como que verlo mejor. Un poco con una matriz, ¿no? ¿Dudas alguno? ¿Alguien? Creo que no, entonces hay que seguir avanzando. Bueno, ahora otro ejemplo, en el anterior era él era C24, ¿no? Que sería una entrada por arriba de la diagonal principal. Ahora este C32, pues sería en la matriz resultante una entrada por debajo de la diagonal. Entonces, pues podemos verla así, ¿no? Nuevamente, el producto, pues es ¿no? Desde 1 hasta 5. Es la definición simplemente de la entrada del producto de dos matrices, ¿no? Entonces aquí nuevamente lo separamos las sumas desde 1 hasta 2, ¿no? Y esa es la primera, aquí nos falta todavía 1. De 3, K, de K, 2. Aquí lo que está en rojito, pues es notamos que para estos K, pues siempre va a ser mayor la primera entrada que la segunda, ¿no? Luego, bueno, son esos los que estamos usando, los ceros, por lo que acabo de mencionar, que la primera entrada o el número de fila es mayor que el de columna, como dijo Lisa, y son 0. Luego le agregamos el otro sumando, que sería desde 3 hasta 5, y y pues aquí también notamos que ahora en la B, en el segundo factor, la primera entrada o el número de fila va a ser mayor que el de columna. Y pues nuevamente eso nos va a dar esto. Estamos usando ahí o tenemos presentes varios ceros multiplicando. Y pues eso no nos lleva a otra cosa más que pues ambos son 0. Este 0, esta suma 0. Y pues entonces esto es 0, ¿no? Entonces ahí nos como que nos lleva a que si multiplicamos dos matrices triangulares superiores, una entrada por debajo de la diagonal en la matriz resultante va a ser 0. Y pues eso nos lleva a los siguientes resultados. Bueno, ahora sí vamos a ver el teorema de que el producto de dos matrices triangulares es superiores es triangular superior. Y bueno, entonces la demostración, vamos a tomar dos índices I y J, tal que I va a ser mayor que J. Y vamos a demostrar que, que esa entrada al AB y J va a ser 0. Entonces, bueno. Bueno, no lo puse, pero bueno, está, ¿cómo se llama? Este término, AB de IJ, es igual a la sumatoria, ¿no? Desde K igual a 1 hasta N. Pero como les digo, vamos a separar los sumandos
como les enseñamos en los ejemplos. Y entonces, le das la siguiente. Bueno, como I es mayor que J, entonces primero vamos a tomar una sumatoria desde K igual a 1 hasta J. Entonces, el término A y K, esos términos van a ser 0, porque bueno, tenemos que I es estrictamente mayor que J y el K toma valores desde 1 hasta J, ¿no? Entonces ahí se puede ver que esa primera sumatoria todo va a dar 0. En la segunda, bueno, continuamos con el orden de la sumatoria, que va a ser de K igual a J más 1 a 1 menos I. Y bueno, vemos que el A y K igual va a ser 0 porque pues tenemos que I es estrictamente menor. No, es estrictamente mayor que 1 menos I menos 1 y K toma valores menores iguales que eso, que I menos 1. Entonces, entonces ahí el número de fila es estrictamente mayor que el número de columna y por lo tanto el A y K es 0. Lo mismo para el B y K. En este caso, la forma en cómo tomamos las desigualdades es distinta, es al revés. K toma valores a partir de ahí en adelante de J más 1. Bueno, hasta I menos 1, ¿no? Pero el I menos 1, aquí es. Ajá, y bueno, y el J más 1 es estrictamente mayor que J, ¿no? Entonces lo mismo. Creo que me equivoqué. Y bueno, eso también es 0. Y en la siguiente sumatoria, los términos BKJ, esos van a ser 0 porque el K es mayor o igual que I y el I es estrictamente mayor que J. Entonces, la columna es, no, la fila, perdón, es estrictamente mayor que la columna y por definición eso sería 0. Entonces, todas las sumatorias dan 0 y por lo tanto el elemento A, B y J es 0. Muy bien. Es una demostración, digamos, totalmente estricta, muy completa. Y aquí, para demostrar que la suma es 0, eligieron un camino laborioso, dividieron la suma en 3 partes. ¿De qué manera? En la primera parte están garantizando que los factores A son 0. En la segunda parte están garantizando que Ajá, que ambos términos son 0. y en la tercera Ajá, solo. sí, los términos de la matriz B son 0. Exacto. Bueno, sería bien entender si la partición tiene sentido o no. ¿Cómo podemos comparar, bueno, I menos, cómo podemos comparar estos índices desde J más 1 hasta I menos 1? ¿Qué les parece? ¿Siempre uno es menor o igual que otro o no? ¿Cómo? ¿Entre J más Bueno, 1 y más 1? sí, bueno, no necesariamente, ¿no? J más 1 comparemos con I menos 1. ¿Qué podemos decir? Pues que no necesariamente se da, ¿no? Sí, podría que sea igual. Puede ser a veces que, bueno, J más 1 en el peor caso. A ver, el peor caso, I puede ser, digamos, 5 y J puede ser 4, ¿verdad? Todavía se cumple la suposición que I es mayor que J. En este caso, ¿quién es J más 1? Sería 5. La suma sería desde 5 hasta 4.
¿verdad? Sí. Esta suma, Sí. ¿cómo se entiende? ¿Cómo entendemos esta suma? La entendemos como la suma sobre todos los índices k, tales que k simultáneamente debe ser mayor o igual que 5 y debe ser simultáneamente menor o igual que 4. Lo entendemos de esta manera. ¿Y cuál es el conjunto de estos índices k? Pues es vacío. Ninguno. Este conjunto de k es vacío y la suma es vacía, la suma vale 0. No lo entendemos que hay que invertir. Algunos autores lo pueden entender de otra manera, que en este caso se invierte la suma, pero nosotros no lo entendemos así. Y la suma es vacía, en este caso es 0. Bueno, es un caso particular cuando la diferencia entre I y J es 1. En todos los demás casos, esta suma no es vacía. Bueno, es una demostración, es correcta. En un caso particular, digamos, este trozo es vacío, pero no nos importa, todo es correcto. Si alguien quiere trabajar un poco menos, puede dividir la suma original solamente en dos partes. Primera parte podría ser, digamos, cuál idea desde k igual a 1 hasta i menos 1. Es decir, agrupar estas dos sumas juntas. Y si alguien decide hacerlo así, entonces, ¿qué puede garantizar uno en esta primera suma con k de 1 a i menos 1? ¿Qué va a pasar en la primera suma? ¿Cuál factor es 0? Ajá, los Como A y sería K, ¿no? básicamente, bueno, algunos A y K y algunos B y K. Esta respuesta de Dante no es precisa. Si agrupamos de esta manera, bueno, ya no voy a escribir, los términos siguen siendo A y K por BKJ, pero si K corre de 1 a I menos 1, ¿qué es lo único que podemos garantizar? Ujú, que los A y K son los que se hacen 0. Todos A y K son 0 en esta suma, y algunos de B tal vez también, pero esto ya no nos importa, ¿sí? Ujú. Bueno, es que Dante dijo algunos A y K, y en este caso todos A y K son 0, y Sí. algunos B tal vez también, pero no lo sabemos, no nos importa. Bueno, y otra forma de demostración sería, si alguien tiene flojera de dividir en 3 partes, puede dividir en 2 partes, pero agrupando las últimas 2 juntas, ¿verdad? Uno puede escribirlo como K de dónde a dónde. J más Pues 1. J más 1 hasta N. Bien, de J más 1 hasta N. Bueno, los elementos siguen siendo A y K por B. B, por cierto, aquí debe ser ¿cuánto? K, J. Aquí es un error de dedo, es Sí. BKJ. Bueno, y si lo agrupamos de esta manera, ¿qué podemos garantizar en esta suma K de J más 1 hasta N? Ujú, que los BK son 0. Sí, ahora se toman los papeles. Los B son 0. Pues son 0 y A ya no nos importa. Algunos tal vez sí, tal vez no, pero ya no nos importa. Bueno, esta demostración, bueno, excepto este error de dedo que se puede perdonar, es una demostración completa, precisa. Quiero que ustedes aprecien razonamientos formales, precisos, y esta demostración es una demostración. Ustedes si solo empiezan a ¿cómo se dice? Mover las manos, decir, oh, se ve, todo es obvio, claro, y no escriban nada de lo que está escrito, esto ya no sería una demostración. Si alguien dice, oh, es obvio, es claro que pues algo es 0, todo es 0, pero no escriban nada de lo que está escrito aquí, y es mayor que J, mayor o igual que K, todo aquí
es preciso y indispensable indicar cosas de este tipo para argumentar que los factores son cero. Todo debe ser muy formal y preciso. En el examen habrá o puede haber demostraciones de este tipo y quiero que ustedes aprecien la precisión de estas demostraciones. Muy bien. Bueno, ahora continuamos. Ahora, bueno, allá en lo anterior demostramos que el producto de dos matrices triangulares superiores pues, es superior. Ahora queremos deducir algunas fórmulas, ya lo vimos, bueno, dijimos que íbamos a verlo, para las entradas de la matriz triangular resultante. Y bueno, pues primero comenzamos ahora con las matrices, bueno, las entradas diagonales. Tenemos dos matrices triangulares superiores. Queremos ver que las entradas en la diagonal principal no es otra cosa más que el producto de las entradas de la diagonal principal de las otras matrices, de la matriz A y B. Y bueno, pues aquí va a ser similar a como le hemos estado haciendo. Es como que la fórmula estándar, digámoslo así, separar las sumas desde 1 hasta cierto índice y luego continuarlas, ¿no? Y pues bueno, aquí es decidimos desde 1 hasta i-1. Luego la separamos nada más en sumando solito. Y luego la continuamos el resto de los sumandos, desde i+1 hasta n. Y pues similarmente como ha estado pasando, se nos van a cancelar algunos términos por la forma en la que actúan los índices. Por ejemplo, aquí ya está indicado en la primera suma, como va desde 1 hasta i-1, pues nuestro primer factor, que es el AIK, se va a hacer 0 por esta razón. Por esta razón de aquí. Que el K va a ser menor. Es decir, siempre va a ser mayor que el segundo índice. Y nuevamente, por definición de las entradas de una matriz triangular superior, se va a hacer 0, que es lo que está indicado. Pues en realidad no importa si es 0 o no, pues se está ya multiplicando por un 0. Entonces este es 0, ¿no? Aquí pues los índices de este factor que tenemos, A, I, B y I, pues son iguales, así que pues esto no necesariamente es 0, así que lo dejamos. Y en la tercera suma que se separó, pues nuevamente, ahora, estos de aquí, tenemos que K va a ser mayor que estos de aquí. Y y pues, nuevamente por definición de matrices triangulares superiores, va a ser 0 de aquí. Y pues toda esta suma va a ser 0. Aquí pues no nos importa en realidad si es 0 o no, va a dar 0. Y pues entonces nada más las separamos en sumas que se puedan hacer 0 y las sumas que no van a dar 0. Y pues entonces aquí ya nos resulta lo que habíamos dicho, que las entradas de la diagonal de la matriz resultante van a ser de esta forma. Entonces pues aquí ya tenemos una fórmula para algunas entradas de la matriz resultante. ¿Dudas? ¿Alguien duda? No. Bueno, entonces continuamos. Ahora va a ser para las entradas no triviales. El siguiente. Entonces, vamos a ver la demostración. En
aquí pedimos que el I sea menor o igual que el J. Y entonces igual separamos la sumatoria grande en 3 sumatorias. En la primera vemos que separamos de 1 a k menos 1 y eso precisamente para ver que aquí el número de columna de A, K, es estrictamente menor que el número de fila. Entonces, este término A va a ser 0, toda esta sumatoria por tanto 0. En la siguiente separamos de I hasta J y ahí ajá, el I ya no, bueno, ya es bueno, aquí ya los términos ya están por arriba de la diagonal, ¿no? Y en el caso de, tanto de tanto en el caso de la matriz A como en la matriz B, ¿no? Entonces esto ya, pues dice que se libra, ¿no? Esta segunda sumatoria. Y en la tercera, los términos bueno, con K igual de J más 1 hasta N, los términos de B, la fila K, ya son estrictamente mayores que J. Entonces, esos términos B, K, J ya son 0. Entonces, la primera sumatoria y la tercera son 0 y queda restando la sumatoria del medio. Y por lo tanto, el elemento AB de 1 a J con I menor que J es igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta J y pues todos estos productos. No sé si ahí tengan dudas, compañeros. No, Yo tengo una duda o algo por el estilo. Entonces, esta demostración también funciona para la anterior, ¿no? Si J es igual a I, pues ya queda. Sí, básicamente eso es lo que pues ahora sí que como que quisimos hacerlo por casos para mostrarlo explícitamente. Si tienes razón, pues es básicamente lo mismo, pero Duda, en los siguientes, en la programación, ¿separan los casos o ya lo meten solo con esta fórmula? Solo con esta fórmula. Sí, ya solo con estas fórmulas. Gracias, gracias. Sí. Bueno, ahí como comentario yo, un programita así, bueno, ahorita los vamos a presentar, hablando ya de eso, y yo uno de ellos sí los metí sin separarlos, o sea, considerando todos los factores, y pues sí se tarda bastante más. No sé si recuerdan, en la clase pasada que presentamos lo de matrices triangulares por vectores, ahí mencionó el profesor que quitar las entradas 0 pues no afectaba tanto. O sea, sí se reduce un poco, pero pues no es tan aparente. Pero aquí yo lo hice, no quité las entradas 0 y aquí sí afecta muchísimo los tiempos de ejecución. Vale, vale. Así que sí. En la fórmula anterior, bueno, otra vez entonces lo que dijo Alexis, se puede decir que si numeramos los teoremas que ustedes demostraron, primero era el teorema 1, que el producto de dos matrices triangulares es triangular superior, el teorema 2 es la fórmula para los elementos diagonales, el 3 es lo que estamos viendo. Entonces el teorema 2, por supuesto, es el caso particular del teorema 3. ¿Sí? Esta fórmula 2. Sí, podría verse entonces como un corolario tal vez de esta. Exacto. Se puede ver como corolario de esto, pero es bonito, solamente hay un sumando, por eso es bueno tenerlo en cuenta por separado. Y para programar, ¿cómo uno podría resumir los teoremas 1 y 3? Se puede decir que para A, B y J hay dos casos. Es igual a esto cuando aquí estábamos suponiendo que I es menor o igual que J, ¿verdad? El otro caso, si I es mayor que J,
cuál es la fórmula para A, B y J. Es cero. Es otra forma, digamos, de enunciar estos teoremas. Es como un resumen de estos teoremas 1 y 3. Entonces, para la programación, ¿cuál es la idea? Que podrán no considerar estos elementos porque ya son cero y solo calcular bien estos elementos, ¿verdad? Sí. Y para estos elementos, ¿cuál es la idea? Que no es necesario trabajar con una suma completa. De 1 a n es suficiente poner la suma reducida, ¿verdad? Ujú, sí. Bien. Y bueno, ahora sí los algoritmos. Ahorita nada más les vamos a presentar dos. Ya en la otra clase les presentamos los dos restantes y ahora sí los campos de ejecución. Nuevamente, si recuerdan la clase anterior que presentamos del producto de matrices triangulares superiores por vectores, presentamos 4 algoritmos. El primero era usando un ciclo sobre las filas y el producto punto dentro del ciclo. El segundo era un ciclo sobre las filas y luego un ciclo sobre las columnas. El tercero era un ciclo sobre las columnas y dentro del ciclo la operación AXPI. Y el cuarto era un ciclo sobre columnas dentro un ciclo sobre filas. Y pues lo que vimos, bueno, se puede ver es que como que esos algoritmos se pueden generalizar para matrices. Bueno, producto de matrices triangulares entre sí. Pero en general, digamos, en total, para multiplicar matrices son 15 algoritmos. Sí, bueno, eso fue lo que nos comentó el profe. Nosotros nada más, ¿Entienden? Son, nos son 15 generalizamos. algoritmos porque pueden elegir varios niveles y dentro de niveles también. Entonces, como vimos, para multiplicar matrices generales son 15 algoritmos y aquí también. Pero, pues, por supuesto, no tienen que, bueno, no es necesario que cada uno de ustedes programe todos algoritmos, pero en el examen puede venir prácticamente cualquiera de los 15. Ok, perfecto. Hay que estudiar esos. Bueno, presentamos el primero. Está en Octave. Y pues, como les digo, este es como una generalización del 1 de lo de por vectores. Solo que en el de vectores, pues nada más era un for y el producto punto. Pero aquí tenemos que incluir las entradas, pues más entradas, porque nada más es en un vector, es como si nada más hiciéramos por columnas, ¿no? Pero aquí la estamos extendiendo. Y pues entonces ahora tenemos que en cada fila considerar más entradas, ya no solamente una columna. Y pues ese es de lo que se encarga este ciclo. Y sí, justamente como comentaba Alexis, y creo que fue Alexis, aquí ya no consideramos todas las sumas, simplemente ya consideramos las fórmulas que obtuvimos, pues va desde I hasta N. Entonces nos ahorramos pues, algunas operaciones por ahí, bastantes. Ajá, ahí se saltan los ceros. Uh-huh. Sí, por eso, usando la fórmula que decimos, pues ya es todo lo que está arriba de la diagonal principal, ¿no? Ya, pues, estos ya sabemos que son cero, así que, pues, está de más considerarlos. Y como ya le estamos sumando, bueno, estamos usando una matriz inicial de ceros, pues, esos ya, si no los tocamos, van a seguir siendo ceros. Así que, pues, por eso sí usamos las fórmulas que se dedujeron. Pues básicamente esa es
la idea de este algoritmo. Tomamos ahora en lugar, lo extendimos como por vectores, ahora como a vectores con más columnas, si lo decimos de esa forma. Este pues es en Julia, cambia nada más. A ver, en el algoritmo anterior, bueno, ustedes lo hicieron sin mis sugerencias, por eso, y lo hicieron bien, pero vamos a criticar, ¿cómo se dice? Detallitos de estilo, que se puede como simplificar un poco en lo que está escrito. Ah, sí, el término AB, en la primera término después de la igualdad no es necesario. Exacto. ¿Cuántas veces en este algoritmo están tocando este elemento del producto? ¿Cuántas veces están asignando el valor aquí? Una vez. Solo una. Solo una vez. Cada elemento del producto están pasando solo una vez, ¿verdad? Y ya es una fórmula final para este A, B y J. Esta es la fórmula final. Y por eso no hay necesidad de poner esto. Digamos, no es error porque es cero, pero se puede omitir. Bien. Aquí también se me pasó. En el código sí lo consideré sin en Julia. Solo que aquí no sé por qué lo reescribí. Pero sí tienes razón. También se puede quitar. Y como les digo, es muy parecida a la notación entre Octave y Julia, solo que aquí sí le tenemos que especificar que es producto punto. Bueno, esta función interna que tiene ya Julia. Y pues ahora el algoritmo 2, que son estas siglas. En el algoritmo 2, que es hacer recorrido sobre filas y luego sobre columnas. Y bueno, y como ya no utilizamos producto punto, ahí sí necesitamos hacer la sumatoria de cada producto y por lo tanto necesitamos un tercer for. Un tercer for que, como nuestra fórmula de la tercera fórmula que les mostramos, la sumatoria ya no es en todos los términos, sino solo de I hasta J. Y bueno, pues viene reflejado en esta segunda término de la parte derecha, el AIK por BKJ. Y en este caso sí se necesita el primer término, el ABIJ, para ir guardando los cálculos que ya se hayan hecho antes. Y ya, creo que es lo más importante de rescatar. Este es el de Julia. Ajá. Lo mismo. Y pues ya, ahí terminaría nuestra presentación por hoy. Entonces, ¿cómo se puede decir? Que el algoritmo 2 se obtiene del algoritmo 1 sustituyendo ¿quién? El producto. El producto punto se pondría explícitamente. Ajá, El producto punto sustituyen por un ciclo. Todo eso sería como el producto punto. ¿Qué les parece? En esta versión, en este algoritmo 2, con 3 ciclos anidados, ¿se puede omitir este término o no se puede? Yo pienso que no. No se puede. No se puede porque allá están acumulando la suma. Bueno, otra forma de escribirlo, otra forma equivalente, podrían omitirlo, pero poner más igual, ¿verdad? Esto es correcto, esto se puede poner. Esto funciona en Octava, en Python, pero no funciona en MATLAB. En MATLAB no existe este comando más igual. Y en Julia parece que existe. Sí, me parece que tampoco parece. No está definido más igual. Bueno, sugiero probar si en Julia está definido o no. Yo no recuerdo. Me parece que no recuerdo haberlo visto, pero lo voy a investigar.
Ah, y como comentario de los de Julia, los tiempos que me salieron en la clase pasada que les dije que iba a checar, pues sí eran los tiempos, no sé por qué Julia los ponga así. Sí, eran un poco raros, los tiempos eran muy pequeños, bueno, eran casi iguales para n pequeños, ¿verdad? Sí, y ya en los N grandes el algoritmo más rápido fue el último, el cuarto me parece. Con ciclos explícitos anidados. Ah, sí, ahí no sé por qué. Ok. Bueno, una cosa que todos pueden pensar, aquí está muy bien esta página, aquí podemos ver, miren, bueno, son tres índices que participan, I, K y J, o I, J y K. Entonces, una tarea natural es contar el número de multiplicaciones y es lo mismo que contar el número de todas las triplas ordenadas. Bueno, pueden decir IJK o IKJ, como les guste, y estos IK y J están relacionadas así como está escrito aquí. Entonces pueden escribirlo como tres sumas anidadas, ¿verdad? Una suma es I de 1 a n. Dentro de esto hay una suma, ¿cuál? J de dónde a dónde. De 1 a n. De I, ¿verdad? A n. De I a n. De IN. De I a n. Y dentro de esto podemos poner una suma K de I De I a a J. Ajá. K de I a J, pero en este caso, si lo ponemos así, entonces dentro de esto solo, si contamos las multiplicaciones, dentro de esto solo hay una multiplicación. Entonces aquí es 1. Por supuesto, la suma interior se calcula muy fácilmente. ¿Cuánto es? ¿Cuántos números hay entre 5 y 10? J menos I. ¿No? ¿Cuántos números son entre 5 y 10 contando los extremos, 5 y 10? 6. Sería J menos I más 1. Exacto. J menos I más 1 es el número de sumandos y los sumandos son constantes. Y luego, pues hay que saber trabajar un poco con sumas para calcular esta suma y luego esta. Bueno, todos, creo que casi todos o todos recuerdan la suma de la progresión aritmética, ¿verdad? Q de 1 a n, ¿cuánto vale? La suma de la progresión aritmética estándar, ¿cuánto nos da? Q por Q más 1 sobre 2. Exacto. Bueno, lo repasamos en la clase pasada por el sentido geométrico, contando el número de los elementos de una matriz triangular usando la simetría. Bueno, esta fórmula todos deben saber y para calcular esta suma es suficiente solo saber esta fórmula, pero hay que entender que algunas letras son parámetros, otra letra es variable de la suma, hay que distinguir quiénes son parámetros, quién es la variable de la suma. Entonces, se necesita cierto como experiencia de trabajar con sumas a nivel de primeros semestres de licenciatura. Y para calcular la suma Q de 1 a n, Q al cuadrado, bueno, hay que saber la respuesta, o mejor, aún mejor saber demostrarla, pero ¿cuál es la respuesta? Creo que es Q por Q más 1 por Q más 2 sobre 6. Es 2Q más 1, ¿no? Es No. Q más 1, 2Q más 1 sobre 6. Ah, sí. Exacto. 2Q más 1. O en otras No, palabras... no tiene que ser Q. bueno, Debe ser N, ¿no? Vamos, así sería N. Es una tontería mía, no sé Sí. por qué lo estoy diciendo. Sí, es un error terrible, imperdonable. Aquí ya merezco calificación reprobatoria. Ya, siento.
Estoy pensando en otras cosas. Esto fue terrible. 2n más 1 entre 6, ¿verdad? Bueno, el término principal, ¿cuál es? 2n cúbica. Entre 6, ¿verdad? Entonces, como Bueno, n sí, cúbica sería n cúbica tercios. entre 3. Igual que como la integral. Si integran de 0 a x, por ejemplo, t al cuadrado, si integran t al cuadrado de t, ¿cuánto les da? ¿Cuánto nos da? X cúbica sobre 6. Digo, sobre 3. X cúbica sobre 3. Y aquí también el término principal es n cúbica entre 3. Pero hay términos adicionales, porque las sumas son más complicadas que las integrales en cierto sentido. Bueno, hay que saber esta fórmula y con esto pueden calcular la suma. Bueno, otra cosa que quiero que ustedes entiendan, que todas las triplas que nos interesan, I, J y K, las triplas interesantes, las ternas interesantes que corresponden a sumandos interesantes en este algoritmo, ¿qué condiciones satisfacen? I es mayor que J o menor que J. ¿Cómo están relacionados I y J? Y es menor que J. Exacto, I es menor o igual que J. Ahora, ¿cómo está relacionado K con I y J? Están entre esos dos, ¿no? Entonces podemos decir que son ternas tales que K es mayor o igual que I y menor o igual que J. Nos interesa el conjunto de las ternas que satisfacen estas dos desigualdades. Y aquí pusimos estos ciclos de esta manera. I mayor o igual que, perdón, J es mayor o igual que I, ¿verdad? Pues lo agrupamos así. I es arbitrario, J mayor o igual que I. Y luego K está entre I y J. Estos son 3 ciclos escritos. Pero uno puede agrupar de otra manera. Decir, por ejemplo, K, finalmente K corre en ¿qué índices? Para K, ¿cuáles son las restricciones sin tomar en cuenta I y J? ¿Dónde corre K? De 1 a n. De 1 a n. K de 1 a n. Luego, si fijamos K, ¿dónde corre I? De 1 a k. I corre de 1 a K. Y luego, para K y I fijos, ¿dónde corre J? Perdón, aquí es mirror. De 1 a K. Y J K. de K a n. Y un buen ejercicio para los expositores y para todos, para la siguiente vez o para el siguiente viernes, al menos, entender cuál es el sentido de este algoritmo. Bueno, son 3 ciclos anidados, sí, pero ¿cómo podríamos agrupar, por ejemplo, en vez de poner estos ciclos explícitos, podríamos poner una operación interesante? Tienen que entender cuál. ¿Y cuál es el sentido como geométrico de esta versión? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál es el sentido matricial? ¿Cómo convertir? Bueno, dentro de esto la operación sería la misma. Entonces ya tenemos un algoritmo. Este algoritmo se puede llamar algoritmo K y J, ¿verdad? Pero ¿cómo agrupar 2 ciclos interiores en una operación matricial? Cuando K es el ciclo exterior, ¿cuál es el sentido matricial? ¿En productos diádicos? Exacto.
es la suma de productos diádicos. Pero en este caso, como las matrices son triangulares, no es necesario multiplicar toda la columna de A por toda la fila de B. Pueden trabajar con trozos de estas filas y columnas. Entonces, suma de productos diádicos, pero reducidos. Solo multiplicamos cierto trozo de una columna de A por cierto trozo de una fila de B. También pueden regrupar los ciclos de otra manera. Primero poner, por ejemplo, el ciclo sobre J. Entonces, otra versión. Ahora ponemos primero el ciclo sobre J. ¿Cómo corre J? J corre de dónde a dónde. Si es el ciclo exterior, entonces no podemos mencionar ni I ni K, todavía no están definidos. Y J corre de 1 a N. de 1 a N. Ahora, por ejemplo, dentro ponemos un ciclo sobre K. K corre de 1 a J. Exacto, de 1 a J. Y dentro de esto ponemos un ciclo sobre I. De 1 a K. De 1 a K. Entonces, un ejercicio es encontrar una interpretación de esto. Bueno, encontrar una interpretación prácticamente significa sustituir este ciclo interior por una operación de nivel más alto, ¿verdad? Por una operación de nivel 1. Bueno, ¿qué les parece? Cuando I corre de 1 a K, geométricamente, en el sentido matricial, se trata de un trozo de la matriz A o un trozo de la matriz B. Es natural interpretarlo como un trozo de la matriz A, ¿no? De la matriz A, ¿verdad? En este momento J y K son fijos y se trata solamente de un elemento de la matriz B, pero un trozo de la matriz A. ¿Cuál trozo de la matriz A participa en este momento? En la matriz A estamos hablando de quién. De la columna J. Ajá. No. En A y K son índices. En A son índices A y K. Son La pedazos columna de es K, fila ¿no? de la matriz. Estamos hablando de la columna K de la matriz A, pero Ah. no toda, sino cuál parte. Las filas desde 1 a K. Exacto. Entonces, estamos hablando de este trozo de la matriz A en este ciclo. Entonces, se podría sustituir por una operación AXP, por una operación lineal con columnas de A. Se multiplican por ciertos elementos de B, se suman. Bueno, aún más interesante es interpretar qué es esto. Tal vez se multiplica ya cierta matriz por cierto vector o algo así. Entonces, quiero que ustedes se conviertan en buenos carniceros de matrices, que piensen por trozos, por filetes y aprendan a cocinar y cortar matrices de manera libre. Todo esto puede venir en el examen. Les puedo pedir pues, escribir un algoritmo de multiplicación de matrices triangulares superiores o inferiores usando dos ciclos. El exterior será sobre I, el interior será sobre K, y dentro de esto usar una operación de tipo AXP y dar una interpretación matricial que está pasando. Entonces es un ejercicio típico de examen. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias a los expositores. Ustedes hicieron muy buen trabajo. Yo no tenía estas presentaciones, ustedes las escribieron.
Bueno, un poco, más quiero mencionar. En la página del curso hay muchos ejercicios. Sumas con la delta de Kronecker. Ejercicios, problemas experimentales para divertirse con la multiplicación de matrices. El producto de matrices como suma de productos diádicos. Bueno, operador de desplazamiento y sus composiciones. Ejercicios sobre el producto de matrices triangulares superiores. Se puede decir que lo que expusieron Dante y Elisa es como una versión resumida de esto, es como resumen. Son las respuestas de estos ejercicios, pero bueno, hay una diferencia entre ver un camino y pasar por un camino, ¿verdad? Hay una diferencia entre jugar el fútbol y ver un partido por la televisión. Pues ahorita ustedes vieron un partido, pero esto no sustituye entrenarse de manera propia. Para algunos de ustedes, todo lo que estamos viendo hasta ahora puede ser trivial, si están muy bien preparados. Pero para algunos de ustedes ya siento que no es trivial. Ya siento que ya tienen dificultades y todavía son como sus últimos chances de entrar. Pueden imprimir estos ejercicios. Son muy aburridos, tal vez sirvan para dormir. Si tienen un insomnio, pueden resolver estos ejercicios para dormir bien. Pero es indispensable hacer este trabajo algunas veces en la vida. Si ustedes nunca en la vida han demostrado bien que el producto de matrices triangulares superiores es una matriz triangular superior, entonces realmente pues no pueden considerarse matemáticos. Es un defecto, en este caso, si nunca lo habían hecho, es un defecto enorme de su formación, pero todavía tienen chance de entrar. Pues hay que pensar así, por filas, por columnas, ver cuáles elementos son cero. Hay que hacer este trabajo. Es un trabajo que nadie puede hacer por ustedes. Hay que entrenarse. Pues es todo por hoy. Todavía para algunos de ustedes les falta juntarse en equipos para las tareas grandes. Algunos de ustedes nunca han expuesto. Esto ya es sospechoso. La mayoría sí ya han expuesto, ya mostraron, algunos están muy bien preparados, van de manera excelente. Algunos todavía tienen dificultades, pero van avanzando muy rápido. Esto me da mucha alegría. Bueno, si alguien ya sabe todo, en cierto sentido, ya este curso no es muy útil para ustedes si ya saben todo. Si todavía no saben algunas cosas, están aprendiendo, estoy muy alegre por ustedes. Pero algunos todavía no han expuesto ninguna vez y esto puede ser muy sospechoso. Adelante, pueden elegir algunos temas interesantes. ¿Cuáles temas siguen? No sé si alguien ya tomó el tema propiedades teóricas de matrices ortogonales. Rotaciones del plano, reflexiones del plano, transformaciones de Jacobi-Givens, reflexiones de Householder. Reflexiones de Householder es un tema maravilloso. Y programar todas estas ideas. Son como tipos más importantes de matrices ortogonales. Los que se usan más en métodos numéricos son rotaciones en un plano, en dos coordenadas, y reflexiones de Householder. Principalmente trabajamos con estos dos tipos de matrices ortogonales. Si alguien quiere explicarlos, bueno, quiere explicar estos dos tipos de matrices ortogonales, cómo trabajar, cómo programar, están muy bienvenidas sus exposiciones. Y luego vamos a trabajar con la descomposición QR usando mucho la idea de Gram-Schmidt o
usando mucho la idea de reflexiones de Householder. También se puede hacer con rotaciones de Jacobi, pero este método no se usa tanto en algoritmos modernos, pero se puede usar, es bueno. Y luego vienen métodos iterativos para resolver sistemas lineales. Pueden empezar con el método de Jacobi y de Gauss-Seidel. Son muy simples estos métodos. Y más interesante es entender el método del gradiente y luego el método del gradiente conjugado. Ya es una tarea seria. El método del gradiente conjugado no es trivial, no es muy fácil de entender, requiere muchas ideas. Están bienvenidas sus exposiciones. Pues es todo por hoy. Si tienen algunas dudas especiales pueden quedarse para preguntarme.